medios a la supuesta hija del Chapo, Guzmán, que narra historias de traición y corrupción. Oye, pero sale la esposa del Chapo diciendo que no la conoce. Yo entiendo muy bien por qué. Porque es hija de otra mujer. No. Entonces, a ver. Durante las últimas semanas hemos visto una estrategia mediática por parte de los abogados y los familiares de Joaquín Guzmán. La estrategia es muy sencilla. Uno, el Chapo lo están tratando mal, están violando sus derechos humanos. Dos, el Chapo está negociando con los Estados Unidos para que se extradite más rápido, lo cual es falso. No es falso porque no quiera, es porque está imposibilitado. O sea, un preso no puede negociar con otro gobierno para ver qué tan rápido se va. Eso es una negociación entre dos gobiernos, el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, pero sirve dentro de esta negociación mediática. Y la tercera es esta, que tiene que parecer muy lejana a la otra estrategia, porque es una estrategia en donde tienes a alguien que se dice familiar del Chapo Guzmán y que el Chapo Guzmán tiene, y sus abogados tienen en su poder, copias de cheques que se dieron a campañas políticas. O sea, por un lado tienes, pobre, lo están amedrentando, por el otro es, está dispuesto a negociar con el gobierno de los Estados Unidos, ¿y qué negocias? Y aparece lo que estaría negociando, pero ya no en ese discurso, o aparentemente no en ese discurso. O sea, no cercano a él, sino alguien que parece tener la información que resulta decirse de su familia y no lo es. Exacto. Uy, o sea, tú tienes está a muy alguien, truculento eso, ¿no? Pero es funcional. Tan es funcional que tú y yo lo estamos platicando, tan es funcional que sale como portada de Proceso, tan es funcional que tiene que salir la propia esposa a decir, aguas por ahí no es. ¿Por qué? Porque aunque en el fondo quiere decir, sí es por ahí. Aunque en el fondo sea sí pero no, o no pero sí. O sea, nada más tantito. Te garantiza que parezca que el Chapo no está en esa dinámica, no está en la dinámica de la amenaza, de dar a conocer datos sobre políticos corruptos coludidos con el narco, pero el dato ya se soltó en los medios. Entonces, cuando tú tienes esa percepción ya rodando en la opinión pública, ¿de qué lado están los dados? Pues es que, como siempre, del lado de la historia del Chapo, del lado de la película que está construyendo en la vida real. Porque hasta este momento que tú y yo estamos platicando, el gobierno mexicano, sus respuestas han sido muy limitadas. Salió Renato Sales y dijo, no es cierto, al Chapo lo estamos tratando bien. Se le está dando lo necesario para que pueda estar en la cárcel, solo que no le estamos dando los privilegios que tenía anteriormente. Uy, no, bueno, pues es que también Renato ni para dónde la declaración. Es decir, antes sí lo consentíamos, pero ahora no. No, porque no era que lo consintieran, sino que todo había sido a partir de amparos y peticiones de jueces, como estar en los locutorios durante muchísimo tiempo ahí en el altiplano. Pues aquel que se ve que es un aval es el abogado. No, porque ojalá las víctimas del Chapo tuvieran a ese abogado en términos de derechos humanos. A mí eso me indigna. Como sociedad, como una mexicana, yo siento gachísimo que no duerme y que le están picando el ojo cada 2 días. Pues, ¿y las víctimas? ¿Quién habla de las víctimas? Se ha perdido mucho el sentido de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no crees? Mira, yo le veo muy a favor de los, pero es que los malos. No sé ustedes qué opinen, pero yo la veo más a favor, o por lo menos se entera uno que está más a favor de los malos
que de los buenos. Pero es que no es una cuestión de la comisión, Fernanda, es una cuestión de leyes que se han ido corrigiendo y que se han ido modificando desde sexenios anteriores. Hubo una serie de modificaciones a las leyes y a la protección de derechos humanos en la época de Fox y en la época de Felipe Calderón, más la resolución de la Suprema Corte sobre las violaciones al debido proceso que se dieron al principio del sexenio del presidente Peña, que hay que decirlo, no es que necesariamente sea una petición del presidente, es una decisión autónoma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero basada también en irregularidades causadas en los sexenios anteriores, en Zedillo, en Fox, en Calderón. Entonces, no estaba bien legislado. O no estaba bien ejecutado. O sea, cuando tú tienes un problema de cómo se da una aprehensión de un delincuente y el delincuente pelea por sus derechos humanos. Viene a raíz de Florence Cassés. Y de un poco atrás. O sea, porque no solo es el caso de Florence Cassés, son casos de secuestros, son casos de asesinatos, son casos en los cuales ha habido ejecuciones, del combate hacia el narcotráfico, muchos casos que han llevado a este tipo. Y por supuesto, hay que recordar que este país tiene una historia muy larga de violaciones a los derechos humanos. Ahorita estamos hablando del Chapo, pero ¿cuántos estados hoy en día, aún en México, poderes, tanto reales como puede ser el poder estatal, el poder local, o fácticos, desde el cacique hasta el capo que realmente controla, hacen violaciones a los derechos humanos que solo no llegan a las mesas de redacción y de los medios de comunicación? Muchísimas. O sea, en realidad los abusos de poder en México continúan a la voz de todos. Es que ese es el tema. Yo, por lo menos yo afuera, en el día a día, veo de verdad gente que está viviendo mucha injusticia. Injusticia aún con la ley. Y que los derechos humanos no están de su lado. Conozco mamás que les han quitado a sus hijos, que no los han visto hace 10, 12 años. Porque ellos, los papás, tienen mucho dinero, son abogados o tienen mucho poder y entonces pues acaban ganando. Mira, el problema en México no es cuánto dinero tengas, sino cuál es tu palanca. En México tú puedes ser el hombre, puedes ser Carlos Slim, pero no tener la palanca adecuada para que un juez dé la resolución a tu favor. El chiste es tener la palanca. Mira, durante el fin de semana... Qué triste eso, ¿no? Bueno, a mí me pega horrible, a ustedes también, me imagino, muchos de ustedes. Mira, te doy un ejemplo claro que tiene que ver con una tontería, pero te habla de la pobre aplicación de justicia en México. ¿Sabes quién es Jared Leto? Sí. Jared Leto es este actor, ganador del Oscar por el Dallas Buyers Club y que va a salir ahora como el Guasón en Suicide Squad. Tiene un grupo de rock. Una canción de su grupo de rock fue utilizada por Burger King en México. Ajá. Entonces él dijo, oigan, quítenla, yo soy vegano, nunca bajo ninguna circunstancia autorizaría que mi música estuviera ligada a un lugar de hamburguesas. Eso fue en México. Al día de hoy, 5 años después, el juicio no ha prosperado. ¿Y la canción sigue? No, pues la tuvieron que quitar, pero no le pagaron ningún tipo de reparación del daño. Para que veas cómo, al no tener la palanca adecuada, hasta este hombre que tiene fama. Ay, Flaquiguapo, la nota del día. Pues yo me quedo con los debates del día de ayer. Le fue como en feria a Hillary Clinton, pero aún así va a ganar Michigan. Aún así va a ganar Michigan. Y mañana vamos a hablar de House of Cards y el fenómeno de cómo ahora vemos series de televisión en el mundo. Es una buena lección, ¿eh?